Ustedes entienden, mis santos hermanos, que Pablo en este momento de la carta, él está tratando de confrontar, ¿no? Es una confrontación y casi todo lo que Pablo hace es para llegar a un punto. Es una confrontación de unos corazones que han estado acostumbrados a como a autojustificarse. Entonces Pablo está llevando al pueblo judío. Quizás había muchos cristianos judíos todavía que estaban inmersos en mucho del judaísmo. Entonces ellos tenían que ser confrontados porque como pueblo de Dios, pues ellos tenían unas prebendas que Dios les había entregado, pero ellos descansaban en que las prebendas, en lo que Dios les había regalado, pues ellos estaban bien y que como pueblo de Dios, pues mucho mejor. Pablo lo que va a tratar allí es de confrontarlos a ellos y vamos a leer los versículos 21 y 22 juntos, justamente para que ustedes vean lo que decía ahora el hermano Alex, ¿no? Nosotros llegamos justamente hasta allí, hasta los versículos 21 y 22, porque creo que hace 8 días terminamos fue haciendo unas preguntas confrontativas. Así como Pablo estaba tratando de confrontar a los judíos, hace 8 días nosotros también llegábamos a ser confrontados con nuestra propia realidad espiritual. Todos los que estamos aquí sabemos de que el Señor murió por nosotros. Todos los que estamos aquí sabemos que el Señor no murió por sí mismo, sino que murió por nosotros. Y eso nos da el derecho, vamos a decirlo de esa manera, al que cree, como dice la palabra, más a los que creen, eso lo dice Juan, ¿no? A los que creen en su nombre, a los que lo reciben, les da potestad de ser llamados hijo de Dios. Y a estas alturas que nosotros estamos caminando, hermanos, en el Evangelio, pues nos hemos estado preguntando nosotros mismos, ¿usted cómo va? ¿Usted está seguro de que usted es un hijo de Dios? ¿Usted ha tenido y ha ejercitado esa fe salvadora? ¿Ha comenzado a ejercitar? Porque seguramente es más lo que oímos que lo que ejercitamos. Y yo pienso que el éxito de nuestra vida en el Señor está justamente centrada que en lo que más oímos, lo debemos pronto de pedirle al Señor que nos permita ejercitarlo, porque eso nos acortará el camino, hermanos. Acuérdese que nosotros el día sábado hemos estado en la enseñanza del peligro de la incredulidad, y usted sabe que Israel oyó mucho al Señor. Israel recibió muchos milagros, vio muchas cosas de Dios, pero el pueblo de Dios dice que toda esa generación que salió de Egipto, toda esa generación que salió hacia la tierra prometida, todos los mayores que salieron con Moisés y Aarón, toda esa generación quedó postrada en el desierto, excepto Josué y Caleb. Y allá en Hebreos nos da la amonestación, justamente la carta a los Hebreos, donde se nos dice que toda esta generación falló en entrar a encontrar la tierra de su promesa, porque ellos fallaron, porque lo que ellos oyeron, lo que ellos oían, no iba acompañado de la fe. Así dice el libro de Hebreos, no iba acompañado de la fe. Ahora usted dirá, pero ¿cómo algo que yo oigo va acompañado de fe? Usted oye algo, mi hermano, y nosotros oímos algunas cosas en algún mensaje, en alguna prédica, en alguna enseñanza, y puede que usted asienta y diga, sí, sí, así es. Lo que dice la palabra de Dios es, pero solamente en el momento que usted se decida a creer que eso que se está diciendo es así, en el momento que usted se decida a comprobar que eso es así, pues eso será una realidad para usted. Antes será como una idea, será como un pensamiento.
Y la invitación del Señor es a que nosotros comprobemos que lo que Él nos está diciendo es la verdad, y la verdad tiene que ser comprobada, y esa verdad solamente se puede comprobar a través de las decisiones que usted toma día a día. Si las decisiones que usted está tomando, hermanos santos, son decisiones de lo que ya el Señor le ha ido mostrando, usted podrá confirmar la vida del Señor y cómo esa vida del Señor está operando verdaderamente en usted. Porque si lo que usted está recibiendo no es comprobado, entonces usted tan solamente tiene un poco de conocimiento, ideas, usted ha estado alimentando el intelecto, pero acuérdese que la palabra fe en hebreo está muy relacionada con perdón, obediencia en el hebreo, está muy relacionada con la palabra fe porque se necesita que usted opere aquello que ya conoce, aquello que ya se le ha dado, aquello que ha recibido. Usted se decida a comprobar por sí mismo que lo que dice el Señor tiene la razón. Voy a ponerle un ejemplo. Usted muchas veces ha escuchado, ¿y quién no ha escuchado de nosotros de la importancia del perdón? Que es necesario perdonar. Usted escucha al Señor Jesucristo hablando acerca del perdón. Perdona, dice el Señor, perdona a quien te ofende. ¿Cuántas veces es necesario perdonar? Le pregunta Pedro al Señor Jesús. Y el Señor le dijo 70 veces 7. Usted lo ha oído, usted ha oído enseñanzas largas acerca del perdón. Usted y yo hemos oído esas enseñanzas largas. Pero cuando usted llega a tener algo con una persona, cuando usted llega a tener un impasse, cuando usted llega a tener una situación conflictiva, difícil, que es poner en práctica lo que usted ha escuchado y ha venido escuchando durante tantos años. ¿Y por qué es difícil? Porque para nuestra naturaleza que hay, la naturaleza que nosotros tenemos, esa naturaleza, tenemos dos naturalezas que están batallando en nuestra alma, y esa naturaleza carnal es una naturaleza que no quiere ir y tomar la rienda del perdón. Entonces, cuando el Señor nos dice, perdona para que tú seas perdonado, ponte a cuentas lo más rápido posible. Cuando el Señor dice esas cosas, entonces nosotros pueda que las asintamos y digamos, oh sí, lo que dice el Señor es así, está bien. Pero una cosa es haberlo escuchado, una cosa es que usted haya escuchado toda una conferencia de 2 o 3 horas, un seminario de 2 días acerca del perdón, y otra cosa es que usted tome la decisión de decir, voy a perdonar verdaderamente a aquel que me ha ofendido o aquel con la que tengo una situación difícil. Voy a hacerlo y lo voy a hacer en el nombre del Señor. Eso es creer. Eso es obedecer, eso es poner la fe en práctica, porque podría usted seguir oyendo y oyendo y oyendo enseñanzas de perdón durante muchos años y a usted parecerle que sí está bien, que esas enseñanzas son correctas, que lo dijo el Señor, pero una cosa es que usted lo oiga y otra cosa es que usted lo comience a practicar, mi hermano, y como eso todas las cosas que están ahí en la palabra, porque el Señor es, como dice, es quien nos capacita para hacer aquello que nosotros no podemos hacer desde nuestra propia fuerza, desde nuestra propia naturalidad. Para eso el Señor no nos va a pedir nada que Él no nos haya dado, nada que Él no haya hecho. Lo que Él ha hecho es lo mismo que Él pretende que sea hecho, porque es que Él está dentro de nuestro ser y tal cual somos nosotros en este mundo. Bendito sea el Señor porque Él nos capacita a nosotros para hacer eso que nosotros no podemos hacer bajo nuestras propias fuerzas. Y hay muchas cosas que necesitamos entrar en el ejercicio de lo que el Señor quiere que entremos en el ejercicio de la vida que está dentro de Él, para asegurarnos que podamos caminar una vida espiritual cada vez más grande, una vida espiritual cada vez más crecida, una vida espiritual cada vez más madura,
una vida que está capacitada para comenzarse a enfrentar con todos los desafíos que se nos presentan en nuestra vida diaria. Porque es que a todos nosotros se nos van a presentar situaciones en nuestra vida. No, nosotros no podemos decir, porque yo soy cristiano, porque yo estoy en Cristo, a mí no me van a pasar cosas, vamos a decirlo en esos términos, cosas que a mí me parecen que son malas. Nos van a pasar cosas. Yo no puedo decirle a usted y mentirle, hermano, porque estamos en un mundo, estamos rodeados de un mundo pecador, un mundo de pecado, y es innegable que mientras estemos aquí, como dijo el Señor Jesús nunca le mintió a los discípulos ni nunca nos ha mentido a nosotros. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Pero qué dice? Confiad. ¿Por qué? Yo ya vencí al mundo. Pero el pero es confíen porque yo he vencido. Y el que lo está diciendo es el que está dentro de nosotros. Y el que está dentro de nosotros es el que nos transmite esa fuerza y esa vida para poder ser vencedores en Él, hermanos. Podemos vencer en el Señor todas aquellas cosas que comienzan a atentar contra nuestra vida, porque a veces parece que en las circunstancias que se nos presentan, parece que desmayamos, parece que se nos van las fuerzas, parece que caemos, parece que flaqueamos, pero el Señor está diciendo que la vida de Él está dentro de nosotros y esa vida tiene que ir creciendo y creciendo hasta llegar a una estatura que nos permita afrontar y confrontar situaciones que nos van a pasar a todos. ¿Quién no ha sufrido una pérdida? ¿Quién no ha sufrido un trabajo por pérdida? ¿Quién no ha sufrido la pérdida de un ser querido por muerte? ¿Quién no ha sufrido por salud? ¿Quién no ha sufrido y no ha sufrido por tener situaciones conflictivas en relaciones, en condiciones? Todos hemos tenido eso porque somos seres humanos y estamos confrontando cada vez situaciones en nuestra vida que tienen que ser repelidas o respondidas desde una naturaleza de vida que confronta eso. Por eso Jesús se hizo hombre, por eso Dios se hizo hombre, porque como hombre él tenía que pasar por todas estas situaciones por las que cualquier ser humano pasa. Aunque él era Dios, no quiere decir que porque él era Dios no tenía que pasar por todas esas circunstancias por las que pasa un hombre. Y sus cosas que él vivió, que habían podido derribarlo, cosas que podían haberlo acabado antes de que él llevara a cabo su obra en la cruz del Calvario, cosas que hubiera podido derrotar a cualquier hombre, acabar con la vida de cualquier hombre, el sufrimiento, la pena, el dolor, cualquier cosa había podido acabar con la vida de Jesús antes de lo que había propuesto o lo que estaba propuesto para él en su obra. Y era necesario que él atravesara por todas esas cosas, por eso él se identifica con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, porque él se identifica con nuestro dolor, con nuestra pérdida, con el rechazo. Él se identifica con todo aquello por la cual pasa un ser humano, pero dice que él ha vencido. Esa es la promesa, pero confiad porque yo he vencido. Y cuando nosotros nos decidimos creerle al Señor, cuando nos decidimos, a pesar de cómo estemos viendo las circunstancias, cuando decidamos creerle al Señor, entonces nuestra fe va a ir siendo aumentada, vamos a ir creciendo en la fe de Él. Pasamos de la fe que nosotros tenemos tan limitada, pasamos a la fe de Jesucristo, nuestro Señor, que se ha ido formando en nosotros, porque Jesús tiene que ser formado, hermano. Jesús tiene que ser formado en ti, si tú eres un hijo de Dios. La vida cristiana no se trata de una religión, de una religiosidad. La vida cristiana no se trata de ir a una reunión cada 8 días, oír un sermón y dormirte mientras estás oyendo el sermón y algunas cositas que tú coges entre que te despiertas y que te duermes y ya, y vuelves a tu casa y ya crees que cumpliste y ya crees que hiciste lo que tenías que hacer.
Pero no, hermano, la vida cristiana es una vida que se está desarrollando dentro de ti, y si tú la estás alimentando, si tú estás en esa comunión íntima con el Señor, tu vida será fortalecida, irás creciendo hasta la estatura del varón perfecto, porque esa es la promesa que hay en la Escritura, que tú tienes que crecer a la estatura del varón perfecto. No te puedes quedar siendo un niño, no te puedes quedar siendo un adolescente espiritual, no te puedes quedar siendo tan solo un joven espiritual. Tienes que entrar a ser un adulto espiritual y poder tener la vida del Señor y atravesar pruebas. Y hay pruebas naturales, pero también hay pruebas espirituales. Y si en las naturales somos vencidos, ¿cómo vamos a vencer las espirituales? Porque las pruebas espirituales son de un nivel más alto, hermano. Y si tú quieres ser promovido en el reino de los cielos, tienes que pasar las naturales y las espirituales y salir siendo un vencedor, como dice la palabra de Dios. Somos vencedores en Cristo Jesús, pero un vencedor tiene que ser aprobado para poder ser aprobado. Acuérdese esto, hermano. Un hijo de Dios vencedor tiene que ser probado para llegar a ser aprobado, porque eso dice el apóstol. Y eso también le dijo el Señor a los discípulos: oren para que el Señor de la mies envíe obreros aprobados, aprobados. Hermanos, si somos más que vencedores, dice el hermano Germán, si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Si estamos en nuestra naturaleza carnal todavía, si seguimos alimentando esa naturaleza, si seguimos perseverando en esa naturaleza carnal, baja, esa naturaleza que pertenece al viejo hombre, si seguimos dándole a esa naturaleza el espacio para que ella siga desarrollando y levantándose, pues entonces no vamos a poder ser vencedores. Y entonces el apóstol Pablo está aquí en la carta de Romanos alistando, promoviendo, animando a que los hermanos, aquellos cristianos, porque estamos en la carta de los romanos, aquellos hijos de Dios que tienen que avanzar y tienen que avanzar hasta comprobar que la vida cristiana verdaderamente es un nuevo tipo de vida. No es la misma vida con una religión. La vida cristiana es un nuevo tipo de vida aquí en la tierra ahora, ahora. No es para mañana, es ahora. La vida cristiana es un nuevo tipo de vida que se desarrolla aquí en esta tierra caída, y esa tierra caída necesita que la vida espiritual sea absorbida y sea experimentada y sea vivida por gente que crea y le crea a Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree. Y vamos a leerlo, dice allí Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Y es que Pablo estaba rompiendo con el evangelio esa división que había entre gentiles y judíos, porque habían judíos cristianos, sí, habían gentiles cristianos, sí, pero de todas maneras todavía en la religiosidad había una división interna en el cristianismo, en la nueva vida, porque se estaban tomando recursos de la vieja vida para seguir sustentando algo que es tan nocivo como la religión, porque la religión separa, porque la religión se trata de creencias particulares, cómo yo interpreto, cómo yo vivo, cómo yo creo que es la vida espiritual. Eso es la religión, cómo yo trato de acomodar esa vida espiritual a mi vida. Eso es religión. Y por eso Pablo está rompiendo esa estructura religiosa que todavía había en medio de las reuniones, donde tenían que reunirse todos, porque todos los hombres fueron llamados por Dios, como Pablo está diciendo aquí en Romanos. Dios no hace acepción
de personas. Y por eso Pablo podía ver en la iglesia esa realidad que venía a derribar toda esa estructura religiosa judía que ellos traían en su mundo religioso. Y Pablo no desestima cualquier argumento para darle palo a esa realidad. Aquí nosotros vemos en los versículos que hemos estado viendo, que nos hemos detenido, que Pablo parece que es repetitivo, se vuelve a veces como que si fuera dándole a lo mismo. De pronto usted que está oyendo esta enseñanza dice, pero eso como que está diciendo el hermano ya lo dijo. No, sí lo dije, pero es que Pablo cada vez le echa más leña para poder él moler toda esa idiosincrasia del mundo judío, porque hasta hoy esa idiosincrasia del mundo judío sigue haciendo estragos aún en la vida de los cristianos. Entonces, aquí Pablo está demoliendo esa barrera cultural, religiosa, diciéndoles a los mismos judíos, porque los judíos eran el pueblo y todavía se consideran el pueblo escogido de Dios. Y entonces vamos a leer el versículo del capítulo 22, del capítulo 2. Vamos a leer estos dos versículos. El versículo 21-22 dice, le está hablando Pablo a los judíos. Le está hablando Pablo a judíos. De pronto ya ellos habían conocido el evangelio, pero Pablo al estallar en el evangelio, Pablo va a hacer un énfasis, como yo le digo, dándole palo a la religión. Pablo está con un cayado espiritual golpeando el mundo religioso. ¿Qué dice, hermano Germán? No, Carlitos, fue accidentalmente que cogí el teléfono. Bueno, hermano, está bien. Y entonces ahí Pablo dice al judío, al hombre con corazón judío todavía, al hombre que confía todavía en esa religión judaica, que está siendo confrontado con el evangelio, porque Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios y el poder de Dios tiene que romper las coyundas religiosas, el poder de Dios tiene que podrir con la unción de la palabra, toda esa idiosincrasia judía que no los dejaba a los mismos cristianos judíos, porque habían cristianos judíos que no podían tampoco avanzar, porque estaban en esa transición de entender cómo así, que ahora es Cristo, el evangelio es todo, porque para ellos era Cristo, sí era Cristo, pero era Cristo más la ley. Cristo más la ley. Así muchos de esos hombres todavía estaban en esa rancia manera de pensar que lo único que hacía era enturbiar las aguas del evangelio. Esa manera que ellos tenían de interpretar o de tratar de entender tenía que ser derribada, y para eso está aquí un apóstol, el apóstol Pablo. Ninguno como él, ningún judío como él, tan preparado, tan cumplidor de la ley, preparado y adiestrado a los pies del gran Gamaliel. Y aquí está Pablo dejando atrás todas aquellas cosas que pertenecen al judaísmo. Si lo fuéramos a traducir en los términos modernos, es como que usted, vamos a tratar de verlo, es como que usted es cristiano, pero todavía usted siente un amor y un afecto por el cumplimiento de los ritos de la religión católica. Como que todavía usted guarda una esperanza dentro de esa religión. Como que usted siendo cristiano todavía se guía por preceptos que tienen que ver con esa religión. Pero ha llegado el tiempo que Pablo está por el Espíritu desatando las coyundas, cortando las venas, las vendas de los ojos y tratando de revelarles a ellos el evangelio, porque la carta de los romanos es la gloria del evangelio. Y por eso reiterativamente Pablo está dándole y machacándole al tema. Y en el versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otro, le está diciendo a esos judíos, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. El 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Los está confrontando. El judío se consideraba bueno. El judío se consideraba que él tenía que, por mandato divino, dirigir la vida de los demás. Pero Pablo quiere saber, y Pablo los está confrontando a ellos para que ellos puedan preguntarse a sí mismos. Pablo les está dando toda una argumentación para que ellos hagan un autoanálisis de su propia vida, para que ellos puedan preguntarse y decirse, bueno, yo que estoy trayendo la ley, que se la estoy aplicando a todo el mundo, ¿será que yo sí me la estoy aplicando? ¿Será que yo sí la estoy viviendo? Los judíos eran buenos para decirle a los demás que necesitaban hacer al Señor. Eso le decían a las naciones. Pero ¿se enseñan a sí mismos ellos? ¿O solamente quieren ponerle a los demás, pero no hacer? Por eso es que Pablo critica esta actitud, porque se basa en una falsa suposición de que cumplir la ley va a garantizarles a ellos la salvación. Todavía esto se está volviendo a levantar en el mundo cristiano. Cristo y el cumplimiento de estos ritos, que son los que nos aseguran la salvación, se ha vuelto y se mantiene todavía hoy en el mundo cristiano, esta actividad en medio de nosotros. Pablo también pregunta si aquellos que se jactan de seguir la ley la están infringiendo. Y la respuesta sería sí, porque Pablo les está preguntando a ellos. Y ellos la infringen. ¿Y por qué razón la infringen? ¿Por qué los judíos la infringen? ¿Sabe por qué los judíos la infringen? Porque todo ser humano infringe la ley y todos caemos en alguna o en otra tentación en nuestra vida. La crítica de Pablo no es tanto porque infringen la ley, sino porque ellos se jactaban de seguir la ley y al hacerlo se exaltaban a sí mismos una posición superior a los demás. O sea que lo que Pablo los está diciendo es, ojo, que ustedes que están exaltándose a sí mismos, ustedes que creen allá engañados, que ustedes están haciendo las cosas como son, ustedes también infringen la ley como lo infringen los gentiles. Ustedes la están infringiendo también, porque lo que Pablo va a desarrollar y lo que está desarrollando es que tanto judíos como gentiles, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan unos y otros? Cualquier tipo de hombre, ¿qué es lo que necesita? Según lo que Pablo va a estar, o la exposición que está haciendo Pablo, pues lo que necesita cada hombre es el evangelio. Eso es lo que necesita cada hombre para salir de esa condición en la que se encuentra. Vamos a leer el versículo 24, hermanos. Versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los judíos. ¿Lo está diciendo Pablo o lo estoy diciendo yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí estamos, hermanos? Sí estamos, mi hermano. Sí estamos. ¿Y de dónde sacó Pablo esto? Si ustedes ven ahí en sus Biblias, se dan cuenta que Pablo está trayendo un pasaje de Isaías 52:5. El Espíritu trajo un pasaje de Isaías 52:5 y lo incrustó Pablo aquí. Vamos a leer Isaías 52:5, hermanos. ¿Qué dice Isaías 52:5? Permítame, mi hermano. Dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente.
y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Cómo le parece a usted, Germancito? ¿Qué entiende usted? Pues mi hermano, ahí está como la misma realidad, ¿no? Un pueblo llevado en cautiverio, un pueblo que no está dando testimonio. Generalmente el pueblo de Dios siempre era llevado en cautiverio, ¿no? Claro que aquí dice en un comienzo que es llevado injustamente, pero lo hace a manera de pregunta. Entonces queda como como para meditarlo, ¿no? O sea, muchas veces el pueblo fue llevado en cautiverio, pero la mayoría de las veces fue porque se olvidaron del Señor y el nombre del Señor era blasfemado continuamente. Señor, pues creo, ¿no? Mi hermano, que es nuestras mismas decisiones, nuestra falta de confianza en el Señor, de creerle a Él, de dar testimonio, que nos lleva a tomar nuestros propios caminos, que vienen los juicios, viene la disciplina y después nuestra vida está, en vez de honrar al Señor, es por el contrario, el nombre del Señor es blasfemado por nuestra conducta. Así es, mi hermano Germán, muy claro lo que está diciendo aquí el hermano, porque eso es lo que dice la Escritura. En el tiempo de Isaías, otras naciones se burlaban del nombre de ese Dios de los judíos. Como quien dice, la reputación del Dios de Israel había decaído porque su pueblo mismo estaba siendo oprimido. Es como que las naciones decían, ¿a dónde está su Dios? Mire que no los ha librado de nuestras manos. Clamen a su Dios para que los libren de, a ver si cuánto lo van a ustedes a seguir clamando a un Dios que no les oye. Pero eso era lo que las naciones podían interpretar de la condición en la cual ellos se encontraban, y por eso es que Pablo dice acá en el versículo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. A ver, Germancito. Bueno, aquí sí quiero compartir algo que me pasó hoy precisamente en el trabajo, porque pues en el mundo estamos, ¿no? Y por una u otra razón nos movemos entre personas que no tienen al Señor. Y pues uno sabe que hay muchas personas que se han quedado con los escándalos, ¿no? De muchos hombres que predican al Señor, pero pues no dan testimonio. Y generalmente pues siempre me ocurría que cuando uno escucha hablar, que juzgan pues de esa manera pues tan justiciera pues y hablan de pastores que roban a la gente, dicen todo eso, bueno, generalmente pues siempre ha habido como esa carga en mi corazón de hacer esa defensa del evangelio, pero precisamente hoy estaban al lado dos personas y comenzaron como en esa misma, y yo no había dicho absolutamente nada, y yo sentí como ese mismo dolor, por decirlo así, pero sí el Señor me hizo meditar en ese momento, calla y da testimonio tú, como haciéndome completamente, convenciéndome de que las palabras ahí en ese momento no iban a servir, porque había mil argumentos y palabras sobraban, que precisamente por las palabras de muchos hombres que predicaban al Señor, pero no se veía esa coherencia entre lo que predicaban y lo que vivían, pues ese era el resultado. Entonces el Señor me hacía meditar eso, calla y da testimonio. Y la verdad, pues lo estuve meditando bastante y ahorita lo recuerdo. Amén, hermano. Aquí estamos diciendo que Pablo está llevando justamente el caso a que ellos mediten de cómo había sido la nación de Israel a que se le habían entregado los pactos, porque Israel debería de ser ese modelo de nación, ese tipo de hijos que iban verdaderamente a contaminar la tierra con las cosas que vienen de arriba, pero está diciendo aquí Pablo que ellos se habían convertido era en todo lo contrario. Pablo dice que Dios es deshonrado por las propias acciones de Israel.
al quebrantar la ley de Moisés, le dan a Dios un mal nombre entre los gentiles. Al ver las gentes, los gentiles, que el pueblo judío transgredía su propia ley, pues obviamente que los pueblos que estaban alrededor iban a menospreciar al Dios de Israel. Y los gentiles respondían blasfemando sobre el Dios de Israel. Pero esto que está diciendo Pablo a estos judíos es lo mismo que el Espíritu nos dice a nosotros hoy. ¿Acaso nosotros no somos los hijos del Dios Altísimo? ¿Acaso tú no eres un hijo del Dios Altísimo? ¿Acaso no tenemos nosotros la responsabilidad de comunicarle al mundo que tenemos una vida y un estilo de vida diferente? ¿Acaso no hacemos las cosas de una manera diferente? ¿Acaso nosotros no estamos llamados a servir de modelo para que el mundo pueda ajustar las falsas maneras de hacer las cosas? La responsabilidad es grande, mi hermano, cuando usted dice que usted es un cristiano. No podemos decir que somos cristianos si en nuestra forma de actuar somos crispinos o crispetos, donde no podemos nosotros verdaderamente tener una consecuencia entre aquello que decimos ser, pero que en la realidad es otra cosa. ¿Acaso nuestra vida sobre la tierra no es una vida que está dada para que las naciones y los que están a nuestro alrededor se avergüencen de sus propios procederes al ver y al considerar nuestra propia vida? ¿Acaso nuestra vida no se convierte en un parámetro de confrontación con aquellos que están a nuestro alrededor haciendo las cosas que no son? Se supone que si somos hijos de Dios, se supone que si el Señor está dentro de nosotros y esa naturaleza divina está cada día creciendo y fluyendo a través de nuestro ser, nuestra propia vida se convertirá en un motivo de juicio para aquellos que ven nuestra propia vida. Pero ¿qué es lo que muchos están viendo hoy en este cristianismo que hay hoy en día? Unas vidas que no son confrontativas, unas vidas que son igual o peores que los que están inmersos en este mundo, en sus propias concupiscencias y en sus propias maneras de pensar. Nuestra propia vida se puede a veces confundir y se puede amalgamar en medio de unas situaciones tan caóticas o peores, por eso le estoy diciendo, porque hay veces que ocurren dentro de la vida de los hijos de Dios cosas tan tenaces que ni aún afuera se dan. Por eso es un momento de reflexión, hermanos, que la carta de Romanos hoy no la quedemos viendo simple como una historia que se contó para un pueblo de Dios que estaba en Roma, sino que esta historia que hoy nos está tocando pueda nosotros también hacernos reflexionar acerca de qué es lo que se está esperando y qué es lo que Dios espera con unos hijos que están aquí en la tierra y que son los herederos y coherederos del reino y que son los llamados a ejercer un contacto entre lo de arriba y lo de abajo. Porque el contacto entre lo celestial y lo terrenal se encuentra en los hijos de Dios. No lo busque en otra parte, búsquelo en los hijos de Dios. Si usted quiere encontrar un terreno santo aquí en la tierra, tiene que evaluar la vida de un hijo de Dios, porque ese es el terreno que Dios ha dado para que seamos nosotros como cartas expuestas y leídas, donde los hombres pueden ver que nuestra vida es terreno de Dios. Equivocaciones, las hay. Situaciones de equivocación, las hay. No somos perfectos aún, pero sí debe haber en nuestro corazón el deseo permanente de querer alcanzar cada vez un mayor grado de perfección en el Señor. Es decir, una mayor expresión de santidad en medio de nosotros. Somos el pueblo de Dios de ahora, de este tiempo, de este siglo. Somos el pueblo de Dios de esta generación que está llamado a callarle la boca a todos aquellos, como decía Germán, a veces da esta vergüenza y pena ajena, ¿no? Cuando algunos se refieren al pueblo de Dios
o las experiencias que han tenido con ciertos cristianos. Y algunos llegan a decir, ese es el Dios del cual ellos hablan, porque si eso es lo que ellos practican, entonces yo no quiero volverme cristiano. Y eso ha pasado muchas veces, hermano. Si ese hombre que dice ser cristiano hace las cosas que hace, se comporta como se comporta, dice como dice las cosas, si ese hombre que dice ser cristiano representa a Dios, pues yo no quiero ser partidario y yo no quiero pertenecer al cristianismo. ¿Será que nosotros estamos siendo entonces la afrenta del Dios de Israel? Esto mismo que está diciendo Pablo aquí. Hermana Janet Mayor. Sí, yo creo que una de las cosas que usted está tocando, hermano, que más ha hecho daño a la nación de Dios, son dos cosas para mí. Uno, las mezclas y las contrataciones. El tema de querer agradar al mundo, el tema de no entender realmente, digamos, que Cristo está viviendo su vida en nosotros y que realmente si nosotros no reflexionamos y no pensamos en qué significa eso, pues vamos a terminar mal. Precisamente no con un ánimo, un espíritu enjuiciador, porque realmente me parece que es complejo, pero nada más, por ejemplo, la situación de la gente del cuerpo de Cristo o de la nación de Dios que se mezcla con la política, ¿ya? Y que pues defienden posturas políticas, para mí pues complicadas, no para mí, o sea, puede ser que para otro, digamos, no lo sea tanto, pero para mí pues complicada, porque yo pienso que nosotros siempre tenemos que tener claro qué es lo que dice la palabra de Dios de eso. Entonces vemos después, digamos, que somos sometidos nosotros todos digamos, a una visión del mundo complicada por esas actuaciones. Y lo mismo pasa en nuestra vida, cuando nosotros, porque no nos digamos mentira, usted decía ahora que cometemos errores, pero la gente mira el error en todo el mundo, pero en quien más lo mira es en uno, o sea, siempre para señalarnos, ¿no? Entonces eso allí, pues, como que lo tenemos que considerar mucho, no por el qué dirán, sino por verdaderamente guardar la santidad delante del Señor. Considero yo que eso es muy importante, ¿no? Gracias, hermana Janet. Tocaste un punto muy importante allí. Y tú acabas de decir, no hacerlo o hacerlo no por el qué dirán. Y Pablo justamente está tocando aquí eso. No es porque se trata de qué van a decir de nosotros. Es que cuando nosotros nos hacemos visibles como hijos de Dios y como cristianos, ¿sabe qué está involucrado allí? Pablo lo va a decir ahí en el versículo 24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios, número uno, porque como está escrito, cuando Pablo utiliza esta expresión allí, él está pensando en pasajes del Antiguo Testamento que decían algo muy parecido. Dios se preocupa mucho de su nombre, porque el nombre de Dios ¿qué es lo que nos dice el nombre de Dios? De Jehová, de Yahvé, el nombre de Dios. Cuando usted habla de Jesús, yo soy un cristiano. Cuando usted involucra el nombre de Dios, está representando, cuando usted habla de Jesucristo, está representando la persona de Dios. Usted sabe que cuando en el antiguo pacto se hablaba del nombre de Dios, los judíos eran muy cuidadosos en cuanto a cómo usaban el nombre de Dios, especialmente su nombre Jehová o Yahvé. Usted sabe que los escribas, cuando ellos estaban escribiendo o pasando, porque los escribas pasaban de un rollo a otro, en esa época no habían fotocopiadoras.
O sea que nadie que tenía un rollo decía, bueno, vamos a sacarle ahí en la esquina la fotocopia para seguir multiplicando este rollo. El rollo que se iba a multiplicar lo hacía una persona que tenía que tener unas características, y esas características eran unas características que revelaban y hablaban algo de que el trabajo que él iba a efectuar era de suma santidad. ¿Y cómo le parece, hermanos, que cuando ellos comenzaban a traducir y a escribir lo que decía de este rollo a este otro rollo, eran muy cuidadosos porque a ellos no se les podía pasar una letra de más, una tilde de más, porque estaban ellos adulterando la palabra de Dios. Y cada que ellos llegaban a un pasaje y encontraban el nombre de Dios, para ellos el nombre de Dios era innombrable. Y cuando se referían a ese nombre, ellos no podían hablar de Jehová o de Yahvé, sino que ellos lo único que podían decir era el Altísimo, el Soberano, el Sublime, el Todopoderoso, porque no podían pronunciar ese nombre dado la característica de santidad que representa el nombre de Dios, nombrarlo con su propia boca. Ellos consideraban que ese nombre era tan sagrado que ni siquiera podían pronunciarlo. En cambio, lo sustituían por cualquier otra palabra, como ya les mencioné. Aunque ellos seguían ese rito, aunque para ellos ese rito era demasiado fundamental, la pregunta que Pablo está tratando de cuadrar allí, en el fondo es, aunque ustedes hacen de lo externo algo tan sublime, pero ustedes no están teniendo en cuenta cómo deshonran el nombre de Dios con las cosas que hacen. Se cuidan religiosamente de no pronunciar el nombre de Dios por temor a tener mancha, y eran religiosos en la manera de hacerlo, pero las vidas de ellos eran otra cosa. No tenía el peso en su vida y en su comportamiento un acto religioso que ellos habían adoptado. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo nosotros, nuestro comportamiento y nuestro actuar, en nuestro comportamiento y en nuestro actuar, estamos nosotros influyendo en la reputación de Dios? Ahora decía Germán, el hermano Germán decía eso. Yo también me he encontrado con cantidad de personas cuando están hablando de temas cristianos o de que han asistido a congregaciones o de que han asistido a denominaciones o a cualquier parte donde ellos quieran vivir la vida cristiana. Yo me he encontrado escuchándolos hablar acerca de cómo esos hombres de Dios o cómo esos pastores, mire lo que hacen, mire lo que me hicieron, mire cómo me engañó, mire cómo hice un negocio con tal persona y me salió. O sea, todo ese tipo de cosas aparecen, y ese tipo de cosas nos permiten a nosotros justamente decir el nombre de Dios, y algunos con mucha razón. Hay personas que le buscan pues la comba al palo, pero hay razones y causas de que sí ha sido así, cosas que han pasado verdaderamente. He conocido gente, empresarios, ¿cómo les parece a ustedes? Que les he oído pronunciar cosas como la siguiente: si usted se da cuenta que la persona que voy a entrevistar es un cristiano, no la tenga en cuenta. Me ha ido mal con los cristianos. ¿Cómo le parece ese tipo de comentario, hermano? ¿Cómo le parece ese tipo de comentario? ¿Qué dice, Germancito? Mi hermano, triste es reconocerlo, pero en muchos ámbitos el cristiano tiene fama de perezoso, de marrullero, porque muchas veces pues que todo se lo dejo a Dios y no somos diligentes en las cosas de este mundo, y el mismo Señor dijo en la palabra que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces
cuando nosotros también asumimos una responsabilidad en el mundo, pues tenemos que entender que si estamos puestos ahí es para dar testimonio y para glorificar al Señor, para hacerlo, como dice la misma palabra, ¿no? No hacer las cosas como para el hombre, sino para el Señor. Pero está tristemente esa realidad y muchas veces tomamos el nombre del Señor en vano y nos escudamos muchas veces en el nombre del Señor y no damos un verdadero testimonio y muchas veces son más diligentes en las cuestiones naturales el hombre que no tiene al Señor que el cristiano. Amén, Germancito. Así es. Eso pasa, hermanos. ¿Cuánto más un mismo hijo de Dios acusando a otro hijo de Dios? ¿Cuánto más? Si se supone que un hijo de Dios debería de arreglar alguna diferencia con su hermano y no generando, y menos ante un inconverso, como lo que Pablo está diciéndole allá a los corintios, ¿no? De arreglar problemas entre los hermanos allá en medio de los que no tienen ni idea ni conocen a nuestro Señor, porque son inconversos, y usted tratando y yo tratando de resolver situaciones allá en los juzgados, en los tribunales humanos, porque no hemos sido capaces de entender que cuando nosotros estamos haciendo esas cosas, el nombre de Dios está siendo tocado, hermano. No tenemos ante eso una conciencia clara de qué es lo que pasa, porque manejamos nuestros asuntos livianamente. ¿Qué dice Alex? Que aquí Pablo está siendo incluso más duro, porque el pasaje de Isaías 52 vemos que pues eran los asirios y que habían llevado cautivos a Israel. Estos blasfemaban el nombre del Señor en todo tiempo. Y aquí Pablo trae ese pasaje para decir, bueno, pues allá eran los que no lo conocían, pero acá por culpa de nosotros, porque pienso que él se incluía, tú decías ahora que no era porque ellos fueran judíos, simplemente porque somos hombres y todos los hombres quebrantamos la ley. Entonces Pablo decía que por culpa de su pueblo, acá su nombre era blasfemado, o sea, como con más peso, y ahora que dan esos ejemplos, pues sí, qué tristeza, ¿no? Que en un puesto prefieran una persona no conocedora del evangelio que uno que lo conozca. Ustedes se puedan dar cuenta, mis hermanos, Pablo estaba aquí, como yo les dije ahora, moliendo toda esa concepción religiosa. ¿Y por qué Pablo está moliendo todos esos conceptos? ¿Y por qué está tomando todos esos argumentos de la carne? Porque la carne con los argumentos establece una fortaleza y esa fortaleza se vuelve algo impenetrable. Y entonces, aunque el evangelio había tocado muchos corazones, todavía muchos seguían pensando que la religión y su religión era lo más sagrado y que eso era lo que no podían ellos dejar de cumplir o hacer. Pablo va a desnudar todo este asunto hasta llevarlo al planteamiento que él formula desde el versículo 25 al 29. Vamos a leerlo directo, hermano. Desde el versículo 25 al 29, Pablo por allí termina de desatar y termina de demoler ese concepto religioso judío de que somos mejores, de que estamos en una mejor posición. Nosotros somos los que verdaderamente Dios tiene en un mejor lugar y estima que los demás. Pablo va a acabar aquí con eso. ¿Qué argumento va a utilizar Pablo aquí para acabar con todo eso? Vamos a leerlo del versículo 25 al 29. Si me lo lee, por favor, algún hermano, desde el versículo 25 al 29. Yo leo, hermano. Hágale, Lu. ¿Leo? Sí, mi hermana. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión
es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bendito el Señor y su palabra. Usted misma, hermana Luz, ¿qué traduce usted de allí de lo que acaba de leer, mi santa hermana? Pues que lo que vale no es lo que se haga exteriormente, sino es en el corazón, la circuncisión del corazón, en el espíritu, o sea, la vida del Señor que nos ha separado de nuestra vieja naturaleza de pecado y nos ha dado una nueva naturaleza en el Señor. Y los que estaban circuncidados, ellos se ufanaban, pero realmente ellos en su corazón pues no seguían en el pecado, mientras que el incircunciso podía cumplir, o sea, podía tener al Señor aunque no tuviera la marca externa de la circuncisión. Es algo del corazón, no del exterior. Tremendo, mi hermana, lo que acabas de decir, porque la ley del nuevo pacto está centrada en el corazón, porque el corazón es el centro del reino en el nuevo pacto, mis santos hermanos. Y esto tiene que ver ya con el corazón y no tiene que ver con el cumplimiento solamente de unos ritos externos, exteriores, unos ritos que están camuflados porque no tienen nada que ver con una condición de una realidad interna. Porque lo que dice la ley hay que hacerlo, pero hay que hacerlo desde una condición de una transformación que solamente es posible si Dios actúa. Y mire cómo Pablo va a confrontar a los judíos. ¿Y con qué tema los confronta a los judíos? Nada más y nada menos que con la circuncisión. O sea, aquí sí Pablo, mejor dicho, se fue, como yo les dije ahora, a tocar dentro de la herida la médula. Fue a tocar allá en la parte más profunda de la herida. Porque cuando hablamos de circuncisión, se estaba metiendo Pablo con la señal más profunda de lo que significa ser un judío, un israelita verdadero de nación. Estaba tocando con el símbolo y la señal más delicada para cualquiera que fuera judío. Se metió, digamos que se metió con la cosa grande, se metió con la vaca sagrada. Perdóneme que utilice esa expresión. Se metió en la grande cuando Pablo dijo eso. ¿Por qué? Porque cualquiera que tuviera 2 dedos de frente, meterse con la circuncisión era meterse con la misma esencia de lo que para los judíos era lo más importante del cumplimiento para ser un verdadero judío. ¿Qué dice, Germancito? Cuando él les toca este tema, pues no solamente se está metiendo con lo que representa para ellos la circuncisión, sino con el mismo Moisés, ¿no? Porque para ellos, pues Moisés era intocable y ellos relacionan la circuncisión con Moisés. Pues hermano, más allá de Moisés, que también se estaba metiendo Pablo con Abraham, se estaba metiendo con el fundador, con el origen del pueblo de Israel, se estaba metiendo con el precursor, con la sombra y con lo más sagrado que era para el judaísmo y que sigue siendo la circuncisión. Los judíos descansaban cómodamente en el hecho de que ellos eran circuncidados. Los judíos valoraban la circuncisión hasta no morir. Estuve leyendo por allí que habían anotaciones en los escritos de los rabinos de esta categoría. ¿De qué categoría? Mire lo que decían los rabinos relacionado con la circuncisión. ¿Sabe qué decían los rabinos? Ningún hombre circuncidado se perderá. Ese era un concepto que ellos tenían. Ningún hombre circuncidado nunca se perderá. En los días del mismo apóstol Pablo, había un dicho que tenían los judíos de esa época. Ellos pensaban que Abraham estaba parado a las puertas del Hades para asegurarse de que ningún hombre circuncidado fuera jamás lanzado al infierno.
Ahora, mire que esto solamente, la circuncisión era un ritual externo, era una señal o un sello externo, pero ese sello externo a lo que Dios quería llevarlos, que ellos pudieran entender, es que lo externo solamente era algo que mostraba o demostraba la realidad de algo interior. El ritual externo solo aprovecha a la persona si está acompañado de una realidad interior. El rito, como si el rito exterior no tiene valor o no hay ningún o beneficio o ventaja aparte de la realidad interior. Porque sin la realidad interior es tan solo un ritual que carece de la realidad y es un símbolo que no tiene sustancia. Leí por ahí a algún hermano en la fe, algún hombre de Dios, que daba un ejemplo que me pareció muy importante. Se lo voy a referir. Él decía que cuando hablamos de esto de la realidad, hablando de la ley y del cumplimiento de ella, él daba un ejemplo y él decía, mire, realmente lo externo mostraba algo, pero lo que importaba más profundamente no solamente era el tener lo externo, sino que lo externo tenía un peso si iba acompañado de lo interno. Y él decía, voy a ponerles un ejemplo. Usted va a un supermercado y compra una lata, vamos a decir, una lata de frijoles, porque en la lata, ¿cómo se da cuenta usted que son frijoles? Pues usted se da cuenta que son frijoles porque cuando va hay una etiqueta y en esa etiqueta usted ve unos frijoles y entonces usted dice, ah, lo que hay allá adentro es frijoles. O sea que lo exterior me anuncia, me muestra, me dice de qué se trata el contenido. Porque de qué me sirve tener yo una lata que me muestre unos frijoles y cuando yo la abra no encuentre frijoles, sino que encuentre de pronto habichuelas. Es como que estuviera yo diciendo, esta lata me engañó. O sea, el anuncio y la publicidad que hay de esta lata es un engaño, porque dice que hay frijoles, pero lo que había dentro en realidad era habichuelas. No sé si me hago entender con el ejemplo. ¿Está claro? ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Sí, Sí, Carlitos. hermano. Bueno, Tiene que ser consecuente lo de afuera con lo de adentro. O sea, la etiqueta anuncia, pero el contenido confirma lo que dice la etiqueta. ahora la pregunta es, ¿usted qué es lo que va a utilizar? ¿Usted se come la etiqueta? ¿Usted la etiqueta le sirve para preparar el platillo que va a picar la etiqueta y va a preparar la etiqueta dentro de la fórmula que usted tenga o la receta que usted tenga? Por supuesto que no. A usted lo que verdaderamente va a utilizar es el contenido de lo que está o lo que anuncia la etiqueta, los frijoles como tal. A ver, Alecito. Trae a la memoria, mi hermano, lo que dice el mismo Pablo en Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pienso que Pablo siempre tenía como esa en la mente, ¿no? De no quedarse solamente en la sombra, aquí en este caso en la sombra de la ley, sino que Pablo iba más allá y Pablo pues estaba andando era en la verdad, y pienso que aquí él también trataba como de mostrarle a los romanos eso, ¿no? De que no podían quedarse en la letra, en lo que era la ley, sino que definitivamente había que pasar a esta parte de la gracia. Entendido. Les hago una pregunta, hermanos. Teniendo esta idea de la que acabamos de hablar, ¿ustedes se atreverían a decir que Pablo descartaba entonces la circuncisión en sí mismo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Él descartaba la circuncisión? A ver, Germán. No, mi hermano, él no la descarta. Lo que pasa es que él los está llamando
a que le den vida a esta circuncisión, les está trayendo el sentido espiritual de esa circuncisión y les está mostrando, porque incluso más adelante dice que aprovecha entonces ser judío, ¿no? Eso no lo hemos tocado, pero es como consecuente con la pregunta que tú estás haciendo. Se les dio la palabra primero, es como ese privilegio, ¿no? De que el Señor viene y los toma a ellos primero, pero pues también tiene que haber una consecuencia en ellos de esa elección de Dios, por decirlo así, y dar ese testimonio. Entonces, no es que él se vaya en contra precisamente de la circuncisión, sino que él les está diciendo, de nada sirve esa circuncisión en ustedes si realmente ustedes no están dispuestos a una transformación y a una vida en el espíritu. Si no tiene ese sentido espiritual, pues de nada sirve esa señal. Tremendo lo que está diciendo mi hermano usted, porque sí, señor, es que mire lo que nada más en el versículo 25, así comienza Pablo diciendo, ¿no? En el versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo? ¿Qué es lo que está discutiendo? Es una idea. Pablo no descarta la circuncisión en sí. Él reconoce que la circuncisión para el pueblo judío, para los israelitas, era importante porque fue una señal que le dio Dios a un pueblo que tenía unas características especiales bajo lo que Dios estaba revelando. O sea que Pablo les está diciendo, claro, la circuncisión para los israelitas es importante porque es la señal de un pacto, es un acto de obediencia en sí mismo, pero, todo el sentido de la circuncisión se pierde si una persona judía, bajo la ley judía, circuncidado, violaba permanentemente la ley de Dios. En otras palabras, una persona circuncidada y otra que no lo está son iguales ante el pecado. Eso era lo que Pablo estaba tratando de decir. ¿Usted se imagina un choque que provocó Pablo contra todos esos judíos, algunos ya cristianos, que creían que usted se salvaba si recibía a Cristo y cumplía la ley? Otros ni siquiera tenían presente a Cristo, eran los judíos ortodoxos que pensaban que solamente con la circuncisión era suficiente para su salvación. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo? Choqueando. Pablo lo que estaba haciendo era desafiando la actitud de cualquiera que tuviera todavía algún rezago, alguien que pensara que todavía debía de cumplir con los rituales, las ceremonias o los otros actos religiosos para limpiar su mancha de pecado. O sea, Pablo estaba allí demoliendo toda esa estructura de pensamiento de la religión judía. Ahora, Pablo va más lejos con su enseñanza y seguramente hizo que se enfurecieran muchos líderes religiosos que escucharan esta carta. Porque Pablo también va a decir que lo contrario era cierto. ¿Qué es lo contrario? Que si un gentil, un hombre no judío incircunciso, se adhiere a los principios de la ley, su falta de circuncisión no impediría que Dios lo considere como alguien circuncidado si esa persona se apropiaba de la vida de Dios a través del evangelio. O sea que Pablo estaba allí, como les digo, confrontando y desafiando. Pablo está enseñando que todo se reduce a que si una persona verdaderamente guarda la ley o no. Se aplica a un judío o a un gentil, pero Pablo va a demostrar más adelante, aquí en el libro de Romanos, como lo dijo el hermano Germán, va a demostrar que por la ley nadie puede ser salvo. El verdadero judaísmo va a insistir y va a querer hacer pensar lo que Pablo está promoviendo, un verdadero judaísmo, porque Pablo está yéndose
a darnos la interpretación de lo que para Dios es un verdadero judío. ¿Y qué es lo que Pablo va a revelar por el Espíritu? ¿Quién es un verdadero judío? A ver ustedes si lo pillaron, hermanos. ¿Quién es un verdadero judío según el desarrollo de lo que Pablo está haciendo? ¿Quién es un verdadero judío? Hermanos. El que es circunciso de corazón. Amén, hermana Luz. Amén, amén, hermana. Otra vez, hermana, ¿quién es según el pensamiento, la idea y la mente de Dios, quién es un verdadero judío? ¿El que nace en Israel o quién es un verdadero judío? El que es circunciso de corazón. Esto es lo que Pablo está tocando, hermano. Esto no lo estoy tocando yo. Esto lo está tocando Pablo. Carlitos, Dime. o sea, es el que lo sea interiormente y no exteriormente. Exactamente, mi hermana, porque Pablo se está metiendo esa hora con la revelación del Evangelio, porque en el nuevo pacto, ¿qué es lo que importa? La circuncisión del corazón. ¿Y qué es circuncidar el corazón? Circuncidar el corazón es cortar con toda carnalidad y dejar expuesta la vida de Dios que se ha llegado o que ha venido a nosotros a través del poderoso mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es la vida de Dios injertada dentro de nosotros. Y cuando entra esa vida, lo que Pablo está diciendo es, desde que esa vida es injertada dentro de ti, desde que esa vida viene a ti, debe de caer y debe de sacarse todo lo que es carnal, debe de cortar con la carne, porque la carne y el espíritu no van. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Eso es un verdadero judío, el que es circunciso en su corazón. Puede que hayan nacido muchos en el pueblo de Israel y se hayan hecho la circuncisión física, pero si ellos no entran en el nuevo pacto, según Dios, según la mente de Dios, no eran verdaderos judíos. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Lo podemos entender desde el corazón de lo que está diciendo Pablo? Oigo un silencio que no sé si sí o si no sé si no. Meditando bastante. Dice Germancito que meditando. Pablo está trayendo el nuevo pacto a las raíces justamente de lo que es el verdadero judaísmo. Pablo está llegando a tocar allá. Y yo sé que todavía hay muchos hermanos que tienen problemas en entender esto. Hay muchos hermanos que dicen, todos los judíos se salvan porque ellos son del pueblo de Dios. Lo he oído. Y Pablo está diciendo eso, hermanos. Pablo está diciendo eso. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que importa es la circuncisión del corazón. Si un gentil tiene la realidad interior, entonces tiene realmente lo que cuenta. Es un judío, según la mente de Dios. Es un verdadero israelita. Aquel que circuncida su corazón es un verdadero israelita según en la mente de Dios. Ahí estamos aplicando la mente de Dios, no estamos aplicando nuestra realidad humana, ahí no estamos aplicando nuestra forma de pensar, ahí no es que él nació allá en Israel, ese es el verdadero israelita. Alguien está levantando la mano, la hermana Marta Elena. Buenas noches, Marta Elena, ¿cómo te va? Hola Carlitos, ¿aló me escucha? Te escuchamos, hermana. Sí, te escuchamos, puedes hablar. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, hermana, qué bueno verte. No, que escuchando pues el tema de que hemos hablado pues en el libro de Romanos y pues yo me pongo a analizar que todo esto conlleva la obediencia hasta que tengamos esa fe, pero mientras nosotros no estemos convencidos, lo que decían ahora, buscando tantos
lo que estábamos hablando de que la circuncisión debe ser en el corazón, donde tenemos que tener esa creencia, esa fe, esa continuidad. Pero ¿qué pasa, Carlitos? Que el hombre se come el mismo hombre por los tiempos que estamos viviendo. Dios ya, el regreso de nuestro Señor Jesucristo ya está, Él ya está. No es que va a venir, para mí ya Él está aquí y Él está esperando, es poder sanar y coger todas esas ovejitas por el camino recto y que creamos, ¿sí? Pero nosotros volvemos buscando la religiosidad en un lado, en el otro. A mí me ha pasado, Carlitos, yo vivo en Palmira hace 5 años y yo en este momento yo estoy con la Biblia, no estoy yendo a grupos porque donde he asistido, a los pocos que he asistido, no me han convencido. Uno dice una opinión, otro dice otra opinión. ¿Y yo qué busco? Primeramente, ser una mujer obediente, tener un corazón genuino, un corazón arrepentido, para poder llegar a Dios, para poder que Papito Dios nos ayude y crea, sí, esa creencia genuina en Él, esa obediencia genuina para salvarnos y para poder seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa? El mismo hombre es incrédulo, se burla de la religiosidad. A mí, por ejemplo, me tocan la puerta de mi casa testigos de Jehová. Sí, yo no recibo la puerta, yo recibo lo que ellos me dan. No me gustan los testigos de Jehová por sus creencias, por su modo de explicar la Biblia y por todas las creencias que ellos tienen. Pues ni me burlo de ellos, ni les cierro la puerta. Pero uno busca muchas veces en cada rincón como buscar la palabra de Dios que le llene a uno, que lo convenza, que le dé esa tranquilidad espiritual. Yo creo que esa tranquilidad la tiene uno desde su fondo de su corazón, cuando uno tiene esa fe intacta en nuestro Señor, cuando cree realmente, cuando hay un arrepentimiento genuino. Entonces, por lo poquito que analizo lo que estamos hablando es, ¿qué es lo que busca nuestro Señor en nosotros? Es esa circuncisión, la palabra exacta en el corazón, que sea genuina, que creamos, que lo busquemos, que lo sigamos y que entendamos la palabra, porque usted me puede explicar muchas cosas, pues si yo tengo dudas, quedo en las mismas, quedo en el limbo. Entonces, es que esa palabra le llegue a uno y uno la entienda para poder tener la continuidad del estudio. Eso es lo que quería no sé si esté rara o esté, no es cierto, Carlitos. Y nuevamente los saludo después de 5 años a los que me conocen. Qué rico poder volver a compartir con ustedes en este grupo. Bueno, Marta Elena, muchas gracias por la participación. En verdad, hace muchos años no te veíamos ni te oímos. Y bueno, estás diciendo muchas cosas importantes, hermana. Claro que sí. Ya que el Señor nos permita otra vez volver a tener la oportunidad de encontrarnos y seguir en ese avance, en el crecimiento hacia el Señor. Qué bueno sería, mi hermana. Entonces, qué bueno por tu participación ahora, hermana. Así es, Carlitos. Muchas gracias. Bueno, mi santa hermana. Entonces, ahí quedamos en visto para tener de pronto después una cita y podamos hablar un rato. Qué bueno. Entonces, hermanos santos, es mejor que una persona, voy a hacerles esta pregunta, ¿es mejor que una persona crea en Cristo y no se haya bautizado todavía, o que sea bautizada y no tenga todavía ni idea de qué es poner su corazón en Cristo? ¿Cuál de las dos posiciones es mejor? La primera. Bueno, qué bueno, Luz, la primera, ¿cierto? Si tienes que escoger entre el ritual y la realidad, ¿qué escogerías tú? La realidad. Deberíamos de decir eso, ¿no? La realidad. En realidad, ambas cosas son importantes, porque si yo me encuentro una lata y no tiene etiqueta, pues cuando yo estoy buscando esa lata, estoy buscando un alimento en específico y yo encuentro algo que no tenga etiqueta, me va a quedar totalmente velado el asunto para saber lo que yo necesito, ¿dónde estará? Porque yo veo un poco de latas que todas están sin marca, yo no sé qué hay allí, cuál es el contenido, tendría que abrirla para darme cuenta del contenido. Mediten en eso.
Entonces, se me facilitaría mejor, porque pues, antes de ponerme a abrir todas las latas para saber lo que necesito, mejor es que yo vaya a la que me está indicando y a la que me está mostrando qué es lo que hay allá adentro. Entonces, el verdadero creyente debe ser bautizado, claro que sí, pero ese creyente que es bautizado debe mostrar lo que sucedió en su interior, porque lo que pasó en su interior es algo que me habla de una realidad que va a comenzar a mostrarse y a revelarse hacia el exterior. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? La falta de la circuncisión no condena al gentil, pero el judío circuncidado no se salva porque se sometió a la circuncisión. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, hermanos, todo este argumento que Pablo está tomando aquí esta noche también nos confronta a nosotros con nuestra propia vida, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos sin el contenido de la realidad. Hay una realidad interior y hay muchas cosas que han perdido su significado porque las hacemos con mucha liviandad y no sabemos en realidad la profundidad de las cosas que el Señor quiere que sean manifestadas como fruto de una realidad interior. Bendito sea el Señor que está esta carta a los romanos, porque Pablo va a poner las cosas en el orden. Pablo va a colocar las cosas como deben ser. Pablo va a colocar a los judíos, los va a colocar en una posición y a los gentiles los va a colocar en la misma posición bajo las circunstancias de la realidad del evangelio. Porque es que en la realidad del evangelio, los judíos y los gentiles somos la misma cosa, la misma necesidad. Somos pecadores porque venimos de un origen igual. Nuestro origen viene de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, el evangelio nos pone en una misma condición y no pone al uno arriba y al otro abajo, sino que Pablo, con esta argumentación que hace, lo que nos llega a decir es, mire, lo que Dios mira es lo que el hombre no mira. ¿Qué es lo que el hombre siempre está mirando? El hombre está mirando en las cosas externas, tratando de ver qué tan y qué no tanto estamos cumpliendo con las cosas externas. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que a Dios le importa ver mucho, o lo que ve directamente Dios, que no ven los hombres, es el corazón. Por eso el corazón es el centro del mensaje del evangelio. Por eso el corazón es el centro del reino, el centro de operaciones del reino es el corazón del hombre. Así como en el cuerpo humano el corazón nuestro está en el centro bombeando la sangre para todo el cuerpo, así el mensaje del reino se centra en el corazón. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Pablo lo ratifica por allá en Romanos, cuando dice que con la boca se confiesa, pero que en el corazón se cree. Entonces, hermanos, dejemos allí porque ya nos llegó esta noche. Espero que haya sido para ustedes una deleitable comida esta noche de la palabra, para que nosotros sean aclaradas muchas cosas y podamos nosotros sentir, entender y conocer la importancia que tiene el que descubramos la profundidad del evangelio y nuestra posición en Cristo ahora que hemos entrado en el evangelio, o que hemos entrado en la realidad del evangelio, que es la presencia de Cristo en nosotros. Hoy nos enciendes el corazón.